A continuación vamos a ver una de las 3 presentaciones PowerPoint de soporte que acompañan al pack Las Buscalupas y que van a permitir a los peques explorar la naturaleza y llevar a cabo actividades libres al tiempo que refuerzan colores, vocabulario, conjugación, oraciones y gramática. Concretamente, en este vídeo nos vamos a centrar en la parte de conjugación y formación de oraciones. Al inicio encontraréis el enlace a la entrada del blog y a otros packs complementarios como son las lupas de playa o el detective SV. Aquí os dejo un ejemplo con algunas de las actividades que podemos llevar a cabo, como pueden ser las lupas y también las maletas, que en este caso vamos a adaptarlas a la conjugación y formación de oraciones, como vamos a ver un poquito más adelante. También tenéis el enlace a la rutina del responsable, que consiste en escoger a uno o varios peques que van a ser los encargados de ayudaros no solo a vosotros, sino al resto de compañeros a la hora de llevar a cabo las actividades. También tenéis el índice con cada uno de los apartados por si queréis acudir a alguno de ellos de manera específica. Si seguimos, vamos a tener la bienvenida, la rutina del responsable y los saludos que están explicados en el primer vídeo incluidos en este pack, que es el de los colores, así que no me voy a parar en ello. Ahora vamos a pasar a lo que es el núcleo de esta sesión y dice: hoy voy de excursión a la naturaleza. Vamos de excursión. Así que vamos a repasar muy brevemente el vocabulario que habíamos visto en la segunda presentación. No voy a pararme en él, simplemente enseñároslo. Si queréis ver un poquito más al detalle cómo os explicaba los juegos, lo vais a encontrar en la presentación número 2 que está incluido en este pack, donde os enseño el juego de dialogar y el de unir. En este caso vamos a centrarnos en la parte que es distinta y concreta para esta presentación, que es: yo aprendo oraciones SV con sujeto y verbo. Podéis pedir a los peques que vayan leyendo qué es el sujeto, es decir, quién, la persona, animal o cosa que realiza la acción, y el verbo, qué hace, la acción que realiza el sujeto. Nosotros la vamos a ver para verbos terminados en ar, er, ir, es decir, de la primera, segunda y tercera conjugación. Pero lo primero que vamos a hacer es descubrir lo que es el sujeto y ver distintos ejemplos. Podéis pinchar para que vaya apareciendo la explicación y podéis pedir a uno o varios peques que salgan a la pizarra y vayan señalando para leer mientras el resto de la clase les acompaña. Yo voy a ir rapidito, pero vosotros podéis dedicar el tiempo que consideréis oportuno a cada diapositiva. Ahora vamos a pasar a familiarizar a los peques con los pronombres sujeto y en este caso, dado que la temática es la naturaleza, la pregunta que tenemos es: ¿quién ve la hoja? Si pinchamos van a ir apareciendo distintas opciones de los pronombres sujeto. Tenemos yo, tú, él y así sucesivamente hasta completar todos los pronombres personales. Vamos a seguir. Y como veis, ahora ya tenemos las 10 formas. Lo que podéis hacer es añadir gestos, ya que os va a dar pie a juegos de actuar y adivinar, tócalo o estatuas musicales. Además, cada pronombre tiene un número, así que podéis decir uno de ellos y los peques tienen que decir el pronombre y hacer el gesto. Podéis llevar a cabo diálogos en parejas o en grupos y ya una vez que los peques han practicado, tenemos este otro juego para emparejar, de manera que decimos un número, bien sea de forma ordenada, desordenada, pares, impares, de manera ascendente, descendente o incluso con operaciones matemáticas, y el peque tendrá que pinchar en el pronombre correspondiente para que se mueva hacia la casilla. Imaginaros que hacemos 5 menos 2 y nos quedaría 3. Entonces el peque busca la opción para el pronombre que sería él. Pinchamos y se mueve hacia la casilla, de modo que haremos lo mismo con el resto. Para que los peques practiquen, podéis llevar a cabo también este juego de dialogar con el dado, de manera que pinchamos en él, volvemos a parar y ahora en pareja se turnan a preguntar y responder. ¿Quién ve las hojas?
vosotras. Y si queréis podéis hacer el gesto. Vais a encontrar este juego un poquito más complicado porque el dado solo tiene el dibujo, por lo tanto los peques tienen que saber ya todos los pronombres personales. Y ahora que ya estamos familiarizados con el pronombre sujeto, vamos a pasar a el verbo. Una vez más vais a tener la diapositiva con la explicación para que vosotros vayáis leyendo y analizando cada una de las partes. Tenemos esta diapositiva que dice: ¿qué haces en la naturaleza? Y Pedro contesta: yo busco hojas. Entonces tenemos distintas acciones que podéis llevar a cabo al aire libre. Si pinchamos van a ir apareciendo cada una de ellas y vosotros podéis añadir gestos. Podemos buscar hojas o dibujar hojas, señalarlas, verlas y describirlas. Como veis vamos a tener ejemplos para la primera conjugación, la segunda y la tercera. Entonces, una vez más, tenéis números y podéis turnaros a decir un número, preguntar y responder. Ahora ya vamos a pasar a lo que es la formación del presente de indicativo. Vamos a tomar como ejemplo los verbos de la primera conjugación. Si queréis profundizar en todo lo que es la conjugación, hay packs mucho más específicos, como pueden ser el rincón de cine y verbos, el detective SV, las cajas conjugadoras o las conjugacajas, donde vais a encontrar un montón de juegos y actividades al respecto. En este caso va a ser una presentación más corta, pero aún así le podéis sacar bastante partido. Si pinchamos nos va a aparecer la explicación que podéis ir leyendo con vuestros peques. Dependiendo si ya están familiarizados con la formación del presente indicativo o no, podéis pedirle que completen las tablas, bien sea en las lupas o materiales incluidos en este pack, o si no, podéis ir pinchando para que salgan las respuestas y vosotros vais enseñándoselas a vuestros peques al tiempo que ellos las van aprendiendo. Para practicar vais a tener este juego de emparejar, de manera que tenemos números del 1 al 6 y por tanto podéis decir uno de ellos en el orden que vosotros queráis y el peque tendrá que buscar tanto el sujeto como la forma verbal correspondiente a el número que digáis. Imaginaros que hacemos el número 1, que sería el sujeto yo y el verbo busco. Como veis, pinchamos y se mueve hacia la casilla correspondiente. Podéis hacer lo mismo hasta completar la tabla. Y ahora ya vamos a pasar a conjugar verbos de la segunda y tercera conjugación. Entonces, para que los peques se familiaricen con las terminaciones, pincharíamos y van a ir apareciendo cada una de ellas. En el caso de la segunda van a cambiar y también de la tercera. Y ahora ya, para que ellos vayan practicando, tenemos este juego en el que la roca se compone de dos dados, uno para el sujeto y otro para el verbo. Vais a encontrar los verbos que son buscar, ver y describir, así que podéis practicar con la tabla. Pincharíamos en ambos dados, con el ratón izquierdo paramos y ahora los peques tienen que conjugar en función de la opción que sale. Pueden acudir a la tabla y ver que para la tercera persona del plural, ellas, se corresponde ven. Lo podéis hacer a nivel oral, pero también a nivel escrito en cualquiera de los materiales incluidos en este pack. Podéis practicar cuantas veces queráis, si salís en modo presentación, y también vais a encontrar esta opción un poquito más complicada porque ahora pues el verbo y el pronombre solo tienen los dibujos. Vamos a tener la misma idea, pero ahora con los 4 dados, por lo tanto podéis combinarlos como más os gusten. Imaginaros que hacemos el sujeto con dibujo y palabra escrita, pero el verbo solo con el dibujo. Entonces paramos y paramos. Y en este caso la opción que nos sale sería nosotras y la forma del verbo ver, que es vemos. Una vez más, los peques pueden acudir a la tabla que utilicen como soporte. Vamos a salir del modo presentación y ahora ya tenemos una opción un poquito más complicada porque no tenemos la tabla con las formas conjugadas. Tenéis los 4 dados para que combinéis a vuestro gusto. Si por ejemplo hacemos la parte más difícil, sería la que tiene solo el dibujo. Pincharíamos en ambos dados, paro, paro, y en este caso nos sale la opción ella
describe. Por lo tanto, el peque tendrá que completarlo en su lupa e incluso podéis pedir a algún peque que salga a la pizarra, busque el pronombre correspondiente y escriba la forma conjugada en la tabla. En este caso sería ella, lo puede redondear, describe. Vais a tener exactamente la misma idea, pero ahora un poquito más complicada, ya que tenemos la tabla sin ningún tipo de soporte para el sujeto, para que vosotros añadáis el que queráis. Podéis escoger a varios peques y así repetir la misma dinámica. Y ahora ya vamos a pasar a utilizar alguno de los materiales en formato papel para conjugar. En este caso tenemos las maletas. Lo que he hecho es poneros aquí la cara A, que aunque no es para la conjugación, os la incluyo por si queréis imprimir las maletas por dos caras. Es decir, en este lado tendríamos la ficha de reflexión y ya después en el interior la maleta para conjugar. Va a haber distintos modelos que vais a utilizar no solo para el presente de indicativo, sino cualquier tiempo verbal. Y la parte superior también va a variar porque tenemos no solo la versión completa, sino para escribir, dibujar e incluso personalizar el vocabulario. Aquí tenemos un ejemplo con la tabla ya completa, la formación de oraciones en afirmativa, negativa e interrogativa, y ya después aquí una tabla para que vosotros vayáis anotando las respuestas. Incluso podéis marcar si están bien o mal. Si seguimos, tenemos otra opción que es muy similar, pero ahora tiene 4 opciones de respuesta y así podéis hacer oraciones o conjugar los verbos con más espacio. Os pueden servir para hacer dictados o como hoja de respuesta a cualquiera de los juegos que hemos visto previamente con los dados. Aquí tenemos un ejemplo en el que la parte superior varía, entonces podéis también anotar cosas en cada casilla, el vocabulario, el color o un verbo asociado a cada objeto. En este caso, un ejemplo para ver que podéis dibujar también los objetos. Y este ya más personalizable. No os puedo enseñar todos los modelos porque si no la presentación sería muy larga, pero vosotros tenéis unos cuantos en el pack para que escojáis el que más os guste. Y aquí ya tendríamos una versión que es personalizable para cualquier tiempo y verbo. Y si queréis tener la tabla que tiene las 3 opciones para la primera, segunda y tercera conjugación. Si seguimos, otro material que vais a encontrar para conjugar es el de las lupas, las natural lupas. En este caso son muy versátiles y podéis utilizarlas tanto para buscar objetos, describirlos, llevar a cabo juegos de actuar y adivinar o incluso crear oraciones y conjugar si utilizáis la cara B. También os explico cómo llevar a cabo juegos de tócalo, la lupa musical o secuencia de objetos. Y ya después también os enseño que las podéis meter dentro de las maletas. Entonces os he dejado esta diapositiva para romper el hielo y que los peques expresen gustos y un ejemplo de lupa para que los peques conjuguen. Yo creo que para conjugar uno de los modelos que os puede valer es este, ya que es bastante sencillo. Simplemente tenemos aquí las líneas con los números del 1 al 8 y ellos pueden ir conjugando en cada una de ellas. En cualquier caso, si queréis, podéis utilizar el modelo que a vosotros os venga mejor. Y ahora ya vamos a complicarlo un poquito más y vamos a combinar el sujeto con el verbo y el objeto, que en este caso nos indica sobre qué o sobre quién recae la acción. Nosotros vamos a utilizar el vocabulario que hemos visto relacionado con la naturaleza. Entonces, para que los peques practiquen, vamos a tener esta primera diapositiva, que es la más fácil, ya que tenemos la tabla de soporte y después los dados con la versión que tiene el dibujo y la palabra escrita. Para que los peques empiecen a formar sus oraciones, simplemente pincharíamos en los 3 dados. Podéis hacerlo en el orden que queráis y lo vais parando. Paro, paro, paro.
En este caso nos sale la opción nosotros ver una mariquita. Tendríamos que conjugar el verbo ver y de esta manera los peques pueden acudir a la tabla y ver que la forma que se corresponde para el pronombre sujeto nosotros sería vemos. Entonces la oración nos quedaría: nosotros vemos una mariquita. Los peques pueden anotarlo, bien sea en las maletas o lupas incluidas en este pack. Podéis repetir el juego cuantas veces queráis si salís del modo presentación. Ahora ya vamos a ver la siguiente variante, que en este caso es un poquito más complicada porque el dado solo tiene el dibujo. Y después os he puesto esta opción que tiene todos los dados que hemos visto para que vosotros combinéis a vuestro gusto. Imaginaros que hacemos el sujeto con la versión de dibujo y palabra escrita, el verbo solo dibujo y el objeto solo dibujo. Entonces, paro, paro, paro. Y en este caso nos sale la opción yo, el verbo que tendríamos veo, una piedra. Y una vez más los peques pueden decirlo a nivel oral o anotarlo a nivel escrito en cualquiera de los materiales de este pack. Vais a tener una opción con tabla por si queréis hacer un ejemplo y pedir a uno o varios peques que salgan a la pizarra y vayan anotando cada una de las partes de la oración. Lo encontraréis con estos dados, pero también un poquito más complicado, ya que los dados solo tienen el dibujo. Y ya por último, os he dejado la tabla sin ningún dado por si queréis vosotros hacer un dibujo en la parte inferior o anotar la oración en la lengua materna. Ahora vamos a ver un ejemplo de las lupas que podéis utilizar para conjugar y formar oraciones. Así que mirad, vais a encontrar distintos modelos de la cara B. En este caso tenemos tabla, pero también hay modelos personalizables en la tabla. Y en la parte inferior, la forma conjugada para el verbo buscar, ver y describir. En cualquier caso, os va a variar esta parte inferior, que la vais a encontrar también sin ninguno de los verbos conjugados, para que lo adaptéis a los verbos que queráis o también a cualquier tiempo verbal. En ese caso, la tabla es bastante pequeña, así que tenéis que aseguraros que los peques tienen una escritura que sea acorde a ese tamaño. Después ya la parte derecha es la rosca con el vocabulario, que la vais a tener en distintos formatos, tanto para colorear, dibujar, escribir o personalizable. Y mirad, aquí tenemos un ejemplo de versión completa de rosca, pero lo que sería la tabla es incompleta. Entonces podéis pedir a los peques que escriban. A mí personalmente me gusta más usar la que tiene la chuleta, que sería esta, la que vimos, dado que es una tabla bastante pequeña, pero eso ya depende de vuestros gustos. Y aquí tenemos un modelo más personalizable, sin tabla, por si queréis que los peques tengan un espacio extra para anotar verbos o escribir oraciones. Y aquí un ejemplo incluso todavía más personalizable, ya que no tenemos ninguna palabra en concreto y también la parte sin tabla. La verdad que la idea es que vosotros escojáis los modelos que mejor se adapten a vuestras necesidades. Y ya después tendríamos el modelo de maletas para oraciones. Aquí os dejo el ejemplo de la cara A, por si queréis combinarlas por ambos lados. Y ahora ya vamos a pasar a las oraciones. Entonces, una vez más, la parte superior va a variar para que vosotros adaptéis a vuestras necesidades y al vocabulario que queráis. Y ya después la parte inferior también. En este caso tenemos una tabla y la conjugación de soporte. También tenéis este formato para escribir oraciones por si queréis tener un espacio más grande. Y esta, por ejemplo, solo con tabla, de modo que podéis adaptarla a cualquier tiempo verbal. Y ya también la tabla pues es un poquito más grande, entonces da más pie a los peques a que escriban oraciones. Aquí un ejemplo, también personalizable para cualquier tiempo verbal. La verdad que hay un montón de maletas, así que la idea es que vosotros escojáis la que más os guste y la adaptéis a vuestras necesidades. Y ya por último tendríamos la diapositiva de la despedida. Así que espero que os sirvan los materiales y os guste. Gracias.